Hola, hola a todos, a todas. Quería daros la bienvenida a este MOOC de Potenciate con redes sociales de la Universidad Rey Juan Carlos a través de la URJC Online y en la plataforma Miriada X. Como sorpresa, porque se comentó que iba a haber una serie de eventos en directo lo que sería el módulo cero, donde tenemos la guía docente, se explica estos eventos, pero lo que no se comentaba cuáles eran. Bueno, pues este primer evento, que ya os he ido anunciando, consiste en una entrevista con Pablo San Marco. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, Oriol, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días. Bueno, buenos días desde España, porque aquí ya sabemos que trabajamos con gente de todo el mundo y en América Latina seguramente pues será por la tarde. Y nada, bueno, pues comentaros eso, que vamos a aprovechar pues en este primer módulo en el que vamos a trabajar vamos a analizar cómo es nuestra identidad digital y también a lo largo de todo este MOOC, donde lo que haremos es potenciar pues, esa identidad digital nuestra, ese trabajo que hacemos a través de las redes sociales, darnos mayor visibilidad. Bueno, pues una de las características, o más bien dicho, uno de los aspectos en el que siempre insistimos mucho en este MOOC es que tenemos que conocer las características de esas redes sociales en las que nos vamos a mover. Tenemos que conocer qué público tiene, qué número de usuarios tiene, con lo cual es clave conocer todos esos aspectos. Y para ello siempre recomiendo que estemos al tanto de los estudios que hay en la web que pues, nos hablan o nos analizan pues, ese tipo de público, esas redes sociales. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Pablo San Marco, que es General Manager, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster por el Instituto de Empresa en 2010. Perdón, y en 2010 fundó The Social Media Family, que es por lo que nosotros hemos entrado en contacto con él, que es una agencia de marketing online. En ella han desarrollado un estudio de redes sociales que luego comentaremos, que además tenéis el enlace en el MOOC y que os recomiendo que os descarguéis, un estudio de redes sociales en 2019. Y bueno, pues esta Social Media Family además ha colaborado con diferentes clientes como el Grupo Telefónica, Fundación Incide, el Centro Dramático Nacional y Grupo Planeta, entre otros. Y también en tareas de consultoría estratégica, en marketing digital, digital PR, transformación digital, social media y emprendimiento. Además, os voy a dejar el currículum de Pablo San Marco, que tiene el LinkedIn, lógicamente siguiendo la filosofía que siempre trabajamos en este MOOC. Y bueno, pues vamos a empezar ya. Bueno, para empezar, ¿qué tal llevas el confinamiento? Pues de momento bien, ya estamos, como se dice, ya queda menos, ¿no? Y bueno, pues lo importante es que por lo menos si algo nos ha enseñado el confinamiento es que la tecnología puede ser un gran aliado, sobre todo para nuestra actividad, y entonces me parece muy acertado que los que nos están escuchando ahora mismo pues hayan optado por formarse más en las plataformas de los medios sociales, comprender un poco cómo funcionan para ver qué partido le podemos ir sacando. Así que, bueno, pues con optimismo, porque no nos queda otra. Tenemos una gran ventaja respecto a otros canales y sectores que, por suerte, nuestro trabajo nos ha visto muy afectado por la situación. Insisto, muchísima suerte viendo el panorama a nivel mundial que tenemos y la verdad es que bueno, pues seguimos ofreciendo nuestros servicios a nuestros clientes, hemos ganado algún cliente y más nuevo por la situación y lo que espero es que sobre todo esto nos ayude a comprender la importancia de la transformación digital en la empresa, sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una oportunidad. Y una oportunidad también para darnos cuenta al final, de lo importante de esta parte digital que tenemos. Porque ahora, al final, nos hemos convertido en seres digitales. Casi no, nos contactamos con el resto de personas a día de hoy a través de videoconferencia. Estamos dejando rastro de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y, pues sí, bueno, pues
vamos a empezar ya, pues háblanos un poco de tu trayectoria, por un lado, lo que es en general en el ámbito del social media y luego cuéntanos un poco en concreto en el caso de The Social Media Family, cómo se ha creado y a qué os dedicáis para conocerlo un poco. Bueno, yo creo que tú ya has hecho una introducción bastante acertada. Tampoco me voy a extender mucho más porque entiendo que a la gente lo que le interesa es la chicha, el dato, el saber qué redes sociales son las que mejor funcionan. Pero bueno, te adelanto algunas cositas o paso a resumirlo. En cuanto a trayectoria en medios sociales, yo creo que a título particular, el primer perfil que me abrí fue en el año 2008, una cosa así, 2007, creo que fue, de hecho, LinkedIn. En su momento estuve trasteando con Twitter, de hecho, desde el punto de vista corporativo, yo creo que en Twitter tengo alguna cuenta gestionaba cuentas ya en 2006 de la empresa en la que trabajaba. Y bueno, pues es algo que creo que con el paso de los años pues ha ido evolucionando también como persona y como veremos también en el informe, pues mi consumo de redes, ¿no? Yo a día de hoy soy un usuario bastante activo de Twitter porque al final es un canal que entiendo que depende de nuestra actividad, pues puede ser muy interesante. Aunque esté un poco más de capa caída de cara a la población generalista. Soy un romántico, debo ser de los pocos que siguen utilizando Facebook a día de hoy. Y bueno, pues siempre estoy experimentando y probando cosas. Ahora llega el turno de experimentar con TikTok, estamos haciendo cositas, abriendo cuentas, pues ofreciendo a nuestros clientes también ese tipo de servicios. Desde mi trayectoria profesional, formación, pues me imagino que como muchos de los que nos están escuchando ahora, pues vengo del mundo de la comunicación, soy licenciado en periodismo y bueno, pues ahí me fui especializando en temas más corporativos y de comunicación hasta que monté mi agencia en el año 2010. Justo un poquito antes hice mis primeros pinitos con redes sociales verticales. De hecho, hay una que todavía sigue por ahí funcionando. Lamentablemente no la tengo la tengo un poquito abandonada y no le doy todo el cariño que necesita, que se llama periodistasporelmundo.com, que era la primera red social de habla hispana relacionada con el mundo de los profesionales de la información. Y que es otro punto que yo creo que con el paso del tiempo deberíamos retomar y reflexionar acerca de qué es lo que me interesa, si construir mi propia comunidad o construirla en base a una plataforma de un tercero que puede cambiar las reglas, ¿no?, del juego. Es un debate bastante interesante que si quieres en otra charla, en otro café virtual, nos podemos darle cabida, ¿no? Y bueno, pues como desde el punto de vista de la agencia, es verdad que llevamos desde el año 2010, ha llovido ya pues 10 añitos, que se dice bien pronto este año. Y bueno, pues siempre hemos tenido una relación con los medios sociales. Primero, sobre todo, muy orientados a formación, a cursos que en su momento pues eran bastante llamativos porque tampoco había demasiada oferta de todo lo relacionado con community manager, gestión de plataformas y redes. Y luego, pues, la ejecución de servicios, ¿no? Al final, pues, nosotros tratamos todo el abanico de la oferta que nos podamos imaginar, ya sea desde el punto de vista de dinamización de perfiles, atención al cliente, tema de publicidad, que cada día es más importante, generación de contenidos también. Es decir, que al final intentamos abarcar pues, lo que nos piden y en lo que podemos aportar valor, ¿no? Vale. Bueno, una cosa, antes de empezar ya con el estudio, que es una de las partes que más nos interesa, pero me parece muy interesante, nosotros en el curso hablamos de diferentes tipos de redes sociales y hablamos de las verticales y comentabas la red social que creaste para periodistas, ¿no? Entonces, bueno, primero comentarte que te invito a o te pido casi que nos facilites el enlace, porque lo añadiré luego para compartirlo, porque estoy seguro que, bueno, me consta que tenemos unos cuantos periodistas en el MOOC que seguro que les interesa y echarle un vistazo. Y luego, la pregunta que quería hacerte es, ¿con qué tecnología hiciste esta red social vertical tuya?
Pues es una pregunta muy interesante, porque al final yo creo que el problema, por decirlo de alguna manera, que yo tuve es que me adelanté a los acontecimientos unos cuantos años, ¿vale? Yo planteé, de hecho, mi modelo de emprendimiento en un primer lugar. La idea era desarrollos tecnológicos puro y duro en base a verticales para empresas, organizaciones o colectivos, ¿no? Y empecé con Periodistas por el Mundo, que es periodistasporelmundo.com. No tiene mucho Vale. misterio el dominio. Y sobre todo, fíjate, esto surgió de un proyecto yo antes trabajaba en un portal digital y empecé a ver opciones para el portal. Por aquella época estaba Ning, que era una solución gratuita. Había algunas cosas con Mahara, pero bueno, estaban sobre todo más todavía con un concepto de foro más o menos con alguna funcionalidad más que no tanto ese concepto social. Y entonces opté por Joomla en su momento. Ah, vale. Entonces, Joomla tiene varios módulos. Uno de ellos, el más famoso, yo creo que sigue funcionando a día de hoy, que es Joom Social. Pues igual que WordPress tiene BuddyPress o cualquier otra plataforma, ¿no? Y bueno, pues arrancamos en Joomla. De ahí, pues se ha intentado evolucionar y bueno, pues se intentó implementar una plataforma detrás de formación, luego pues han hecho otro tipo de cosas para intentar dar a la plataforma pues un poco más de versatilidad, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, yo sigo pensando en que tiene, sobre todo a día de hoy, más todavía, mucho recorrido las redes sociales verticales, sobre todo porque es un canal que controlamos nosotros, no es un canal de un tercero y no estamos al arbitrio de cambios de algoritmo, de cambio de condiciones y de otro tipo de situaciones pues, que vivimos en el día a día de nuestras redes sociales favoritas, ¿no? Entonces, invito a los que tengan un cierto interés, tanto porque son colegas de profesión como pues aquellos curiosos que quieran saber cómo es una red social, pues que se pasen con periodistasporelmundo.com y que vean que, sobre todo a día de hoy, que estamos hablando de que han pasado 10 años, pues la tecnología ha avanzado muchísimo y como todo, no será, si se animan, no será el parto, no van a sufrir el parto que tuve que tener yo para poder sacarlo y ponerlo online, ¿no? Bueno, pues toma nota y esto pues, me has dado una idea para algún TFG, así que ya me llevo yo, me llevo yo información. Pues muchas gracias. Y bueno, pues vamos a hablar ya del informe de uso de redes sociales que nos habéis presentado y que hemos compartido en el MOOC. ¿Cómo lo habéis elaborado? Bueno, pues te cuento un poco la trayectoria, ¿vale? Para que también nuestros espectadores y nuestros alumnos entiendan un poco cómo llegamos a esto. Nosotros a partir del año 2015 empezamos a elaborar un informe que primero era sobre el uso de redes sociales en las 50 ciudades españolas más pobladas, en Facebook y Twitter, ¿vale? De ahí fuimos incorporando otras plataformas hasta que a día de hoy pues nos basamos en Facebook, Twitter e Instagram. Llevamos 6 años con porque como los datos son a mes vencido, a año vencido, es decir, en enero, febrero normalmente solemos sacar las nuevas oleadas del informe y la recogida de datos son en diciembre, una cosa así, ¿vale? Entonces, bueno, pues de 2014, 15, 16, 17, 18 y 19, lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué metodología seguimos? Pues al final lo que nosotros hacemos es que nos basamos en la información que facilitan las propias plataformas. Es decir, en el caso de Facebook e Instagram, a través de las herramientas publicitarias. En el caso de Twitter, pues a través de herramientas de terceros, en este caso, que nos permiten hacer una búsqueda un poco más avanzada y filtrar por los parámetros que encontramos en el informe. Es decir, en el caso de Twitter puede ser género, puede ser ubicación y si está verificado o no prácticamente, porque tampoco nos permite mucho más. Y luego en Facebook sí que tenemos un abanico más amplio de atributos, como puede ser la edad, el género, los estudios,
estado civil, bueno, pues todo ese tipo de cosas que normalmente le damos voluntariamente a Facebook, le comentamos en nuestro perfil y que luego se puede utilizar para llevar a cabo campañas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el punto de partida. Y entonces, bueno, pues básicamente es un estudio más cuantitativo del cual intentamos pues, sacar alguna interpretación para poder aplicarlo en la gestión luego de esas redes sociales, ¿no? Ese es un poco el objetivo, que sea una herramienta de consumo y de consulta para que podamos tomar decisiones más o menos informadas acerca de qué targets nos puede interesar en cada red social, cómo ha ido evolucionando, si me interesa crear o no un perfil. Es un poco todo lo que estabas comentando tú al principio de tu introducción, ¿no? De, oye, tengo que saber realmente cuál es la red social más interesante para mí, para mis objetivos. Pues con el informe, en mi modesta opinión, pues ayudamos un poco a tomar esa decisión. Vamos, yo sí he visto el informe y efectivamente da todas esas pautas y es que es lo que tenemos que hacer, porque al final uno tiene que tener claros los objetivos que pretenden, porque muchas veces cuando entramos en el mundo de las redes sociales, no desde un punto de vista personal, sino profesional, tenemos que buscar unos objetivos. Si yo quiero mostrar mi lado profesional, mi marca personal, pues como profesor, pues tendré que buscar un target específico. No tiene sentido que me ponga en TikTok, por ejemplo, a intentar compartir un artículo, por decir algo. Que quizás hay formas originales que pueda utilizarlo y adaptarlo, vale, pero habrá que ver. Así que me parece que un estudio y un informe como el vuestro es clave y es algo que tendríamos que tener en mente a la hora de tomar una decisión, de trabajar con él, ¿no? Y así, ¿qué te parece o qué es lo que te parece más destacable del informe? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, pues la verdad es que hay muchas cosas que sobre todo con el paso del tiempo y el poder proyectarte hacia atrás durante más de un lustro ya, te permite sacar pues esas conclusiones para poder tomar decisiones de cara al futuro, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me llama la atención es algo que los profesionales de la comunicación y de los medios sociales llevamos ya un par de años como poco por darnos cuenta, es ese estancamiento en el uso de Facebook, ¿no? Que fue una plataforma que se fundó en 2004, no es la primera red social. Recordemos que LinkedIn, por ejemplo, se fundó en 2003, MySpace se fundó en 2002, e incluso puede haber alguna otra que podemos meter por ahí. Pero bueno, es de las pioneras, ¿no? Y quizás una de las más icónicas. Y hemos visto que, por un lado, por temas de alcance, cada vez que publicamos, pues es más difícil llegar a nuestras bases de seguidores, en este caso. Y luego, pues hemos visto cómo la población se ha ido envejeciendo, pero un montón. Y de hecho, en el informe se puede observar bastante bien cómo el tramo que más crece es el de... Nosotros dividimos en diferentes tramos de edad, en el caso de Facebook e Instagram. En el caso de Facebook es de 18, creo recordar, a... No tengo por aquí la chuleta, lo voy a ver en un minuto para no equivocarme. No sé que luego me digan, pero es que te equivocaste y dijiste tal. A ver si Sí, lo sí, tengo. además que esto queda grabado. Sí, ¿no? A ver, un segundo. Vale, mira, por ejemplo, de 18 a 39, para que nos hagamos una idea, en el año 2015 estaba el 66% de la población, ¿vale? De Facebook. En el año 2020 es el 46%. Ha perdido 20 puntos, ¿vale? Entonces, esa gente obviamente se ha ido haciendo mayor y ha ido creciendo con la plataforma. Bueno, vale, pues habrán ido al de 40 a 64. Bueno, pues en el tramo de 40 a 64 estábamos en 36 en el año 2015 y en el año 2020 estamos en 47. Ha crecido 11 puntos, ¿vale? En el de más de 65 años, estábamos en un 4%, ya casi estamos en un 7%. Al final, ¿qué quiere decir esto? Pues que el grupo de más de 40 ha pasado de ser pues, bastante residual a ser el primero, con lo cual la población se ha envejecido, con lo cual tenemos que tener en cuenta esto a la hora de pensar si Facebook es nuestro nicho de mercado o no. Entonces, eso es la primera conclusión. Fruto de esto se ve también en el hecho de que Facebook ha tenido, nosotros lo llamamos en su momento,
pues es la montaña rusa de Facebook, porque hemos visto como en los últimos años pues ha estancado bastante el número de usuarios y la evolución. Entonces, por ejemplo, en 2015 tenía 22 millones de perfiles, 2016 24, parece que es un salto lógico. 2017 pierde 1 millón, se quedan 23 millones. 2018 gana otra vez 1 millón, se quedan 24 millones. Y en 2019, en este caso, pierde 2 millones de usuarios. Es decir, que está en el mismo punto en el que estaba hace 5 años. En cuanto al número de usuarios españoles, entendemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto yo creo que es la conclusión más destacada, aunque hay otras. Sobre todo, pues también tenemos el hecho de que Twitter también, que es una red social, como he dicho antes, que le tengo mucho cariño, que creo que es muy interesante para diferentes acciones, sobre todo depende del nicho en el que nos movamos, en nuestra actividad, o si queremos tener un uso más informativo, es un lugar interesantísimo para compartir contenidos y para, sobre todo, encontrarlo. Pues nos vemos que es que le pasa exactamente lo mismo que Facebook. En 2015 tenía 4,4 millones de usuarios y en 2019 tiene 4,4 millones de usuarios. Por el camino ha habido subidas y bajadas, pero desde 2017 se ha quedado estancado o perdiendo usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que paradójicamente también nos encontramos con que los usuarios activos, curiosamente, que nosotros entendemos un usuario activo aquel que ha tuiteado al menos una vez en los últimos 2 meses, ¿vale? Es importante resaltar esto, pues han crecido. Y podemos decir, ¿y cómo es posible que haya caído el número de usuarios, pero crecido el número de usuarios activos? Bueno, pues porque ha habido un repunte y me imagino que si hiciéramos este mismo análisis con los datos que tenemos ahora, con el tema del COVID-19, de la pandemia y digamos que el resurgir que ha tenido Twitter como fuente de información o desinformación, según como lo queramos ver, para la enfermedad, pues probablemente también se haya incrementado, ¿no? Al final, de hecho, nos encontramos que ha crecido la tasa de usuarios activos, el porcentaje en un 16% respecto al año anterior, después de venir de 2 años de pérdidas, casi en 2017 fue un 22% de caída, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que las redes sociales al final son un reflejo de nuestra sociedad y que van evolucionando con nosotros. Entonces, con Instagram, por ejemplo, ocurre algo parecido. Es decir, siempre va a haber alguien más joven, más guapo que nos levante a la chica del baile, ¿no? Y en su momento, pues los últimos años ha sido Instagram, que ha tenido un crecimiento brutal, está en 16 millones de usuarios en España, pero curiosamente, por primera vez, Instagram, desde que nosotros hacemos el informe, no crece en doble dígito. Es decir, al final el crecimiento es un 6% y es una cantidad que es muy parecida a lo que se estimaba en su momento, porque claro, ahora hay que ponerlo todo, nunca mejor dicho, en cuarentena, que iba a tener un crecimiento en mercados más maduros como en Estados Unidos o Inglaterra, que se iba a aplanar, ¿no? Muy parecido. Me parece que los datos de Estados Unidos eran un 7% de proyección de incremento de usuarios en Instagram y en España ha sido un 6%, una cosa así, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en Instagram también nos hacemos mayores. ¿Qué pasa? Que vienen pues los chavalitos jóvenes, como decía, el nuevo quarterback del instituto a cargarse nuestros récords, ¿no? Que puede ser TikTok en este caso, ¿no? Que quizás sí o quizás no, pues sea capaz de quedarse, de consolidarse y de amalgamar en torno a él pues un porcentaje de la población pues que es más joven y que algo que Snapchat en su momento no pudo hacer, ¿no? Sí. Y una cosa, yo tengo una percepción, pero no sé hasta qué punto, y quizás tú me puedes ayudar a ver si es correcta o no, de que en Twitter como que veo que cada vez hay un mundo profesional más intenso, ¿no? Que como que la gente la utiliza más a nivel profesional. ¿Puede ser así? O quizás es que es por donde yo estoy, sí que se utiliza y no es, y es una percepción mía solo. Claro, al final, como he comentado antes, Twitter funciona yo creo que mucho por el ámbito de actividad que
que tengamos, ¿no? Es decir, sobre todo, por ejemplo, para los profesionales del marketing, del SEO, de la comunicación, pues sigue siendo una red muy activa. Pero yo creo que también Twitter se ha convertido en el canal oficial, entre comillas, para aquellas personalidades públicas que quieren comentar algo. Es decir, por ejemplo, estamos hartos de ver cómo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, pues utiliza su perfil de Twitter cada vez que tiene que hacer algún tipo de presión o de anuncio. Si hay algún... hemos visto, por ejemplo, volviendo un poco al contexto que tenemos actual de la crisis del COVID-19, cómo se han habilitado fuentes oficiales tipo pues, Ministerio de Sanidad, la OMS y un montón de, digamos, de agentes que utilizan esta plataforma. Realmente es eso, es un canal de comunicación que permite llegar a otros. Es decir, al final puede parecer muy endogámico, pero la paradoja es que los profesionales consumen Twitter y luego esos profesionales utilizan Twitter como fuente de información declarativa, por decirlo de alguna manera, y salta a los medios masivos, ¿no? Y ahí es donde llega pues, a ese público más generalista que tiene ese feedback de lo que piensa Donald Trump o de lo que piensa el deportista de turno, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta que me dio por los cerros de Úbeda, creo que depende. No soy gallego, pero bueno, me podría servir. Que de hecho tenemos un ejemplo en los últimos meses que ha sido alucinante, que es que a alguien se le ocurrió cuando esto del coronavirus parecía un cuento chino, si me permites el chascarrillo, y sin que la gente se lo tome como eso y no como ningún tipo de connotación más allá, pues se creó un perfil que era el coronavirus. Buenísimo. Pues, la verdad es que era súper gracioso y todos los días subía algo. ¿Qué ocurre? Que llegó un momento que el perfil de coña de coronavirus tenía 10 veces más de seguidores que el perfil oficial del Ministerio de Sanidad. Madre mía. Ya, es que son cosas que... Y claro, el que ve el perfil del COVID de coña, o el que lee, por ejemplo, a Dios Tuitero, o a Norcoreano, o a otros muchos perfiles, al final también es un tema de ocio, ¿no? Es decir, por eso te digo que es un uso muy heterogéneo, pero que si nos interesa el mundo del marketing digital, yo sí que lo recomiendo, porque se aprende todos los días. Yo estoy sacando todos los días enlaces de cosas, estudios, informes, de experimentos de Twitter y no los saco de otras plataformas. Sí, yo cuando hago bastantes formaciones para docentes, para aplicarlo tanto como pues para darnos visibilidad como herramienta en clase también, en el aula. Y siempre lo digo, es que para mí Twitter es mi periódico a tapón. Es decir, sigo a las fuentes que me interesan, que hablan sobre temas de investigación educativa, y es que tengo todo ese feedback directo. No tengo que estar buscando en Google sobre qué está pasando ahora en el mundo educativo, ¿no? Es que me llega la información hasta el punto de saturarme, pero me llega. Así que sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ya para ir terminando, y enfocándonos más ahora a la parte de la marca personal, un par de preguntillas más. Una ya me la has contestado, pero bueno, te la pregunto otra vez por si quieres añadir algo, pero ¿en qué red o redes sociales te mueves más cómodo? Como Pablo, ¿vale? Pues a mí, si tengo que elegir, es LinkedIn. De hecho, creo que hay un potencial enorme en LinkedIn. Creo que muchas personas tienen un desconocimiento brutal acerca del potencial de la herramienta. Por suerte, yo creo que ha ido evolucionando ese concepto inicial de es un sitio donde colgar un currículum, pero yo también imparto bastantes formaciones y sobre todo a gente joven que está empezando en el mundo laboral y demás. Y la respuesta suele ser, pues no tengo perfil, o bueno, me lo creé en su momento, pero yo creía que esto era para encontrar trabajo solo, o bueno, lo pongo aquí y a ver qué pasa, ¿no? LinkedIn consume buena parte de mi día a día desde el punto de vista como Pablo y desde el punto de vista como agencia porque es donde están mis públicos objetivos.
y sobre todo porque tiene un ecosistema alrededor tan rico de herramientas que nos permiten automatizar y hacer un montón de cosas que no hace falta tener un perfil premium de LinkedIn, ¿no? A pesar de lo que pueda parecer, y lo siento si hay alguien de Microsoft que me está escuchando y que no le gusta que diga que no merece la pena contratar un servicio premium, porque realmente yo lo he probado varias veces y a mí me soluciona mucho más un perfil gratuito con herramientas por fuera. Entonces, claro, pues la posibilidad de crear una comunidad ad hoc, de poder conocer usuarios que te aporten desde el punto de vista profesional, que puedas encontrar proveedores, clientes, a mí es la plataforma que realmente más me interesa. Y creo, para aquellos que tengan una marca personal, que quieran potenciar, pues deberían darle bastante caña a LinkedIn. Y luego, a partir de ahí, pues sobre todo Twitter, también desde el punto de vista más profesional, aunque si entráis en mi perfil, pues alguna vez pues veréis pues, como soy un ser humano y también hago bromas y hablo de fútbol y cosas de estas, a ratos. Y luego, pues desde un punto de vista 100% personal, Facebook. Vale, yo estoy contigo con lo de LinkedIn. Además es que me parece que es un espacio donde en este curso damos unas cuantas pinceladas en uno de los temas hablando de LinkedIn, y insistimos mucho en eso, que la gente no deje LinkedIn parado, que publiquen, que tienes si escoges bien a tus seguidores, tienes un grupo de personas conectadas que te van a escuchar y que les va a interesar tu mensaje. Pues es que es perfecto. Además, yo empecé a trabajar con yo tengo un blog y empecé a combinar también a escribir post en el espacio este que nos da de artículos. Y a mí me parece que tiene un potencial muy interesante. Porque además ya estás en un sitio donde ya tienes hasta visibilidad, más que quizás si empiezas desde cero, ¿no? En otro blog, en WordPress o en otro sitio. Así que... Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues y ya, pues para ir acabando, sí, ya para acabar, aunque también nos has ido completando esta pregunta con la anterior, pero bueno, te voy a preguntar que cómo gestionas tu identidad digital en red, en el día a día, y sobre todo, pues si algún consejo, pues si utilizas algún tipo de herramienta tecnológica, aparte de los que has comentado, de LinkedIn o Twitter, pues si utilizas algún blog o alguna herramienta para monitorizar. Me refiero a tu perfil personal, no al profesional. Vamos, no a la empresa. Bueno, pues ahí he de decirte que yo creo que en mi caso particular he sufrido una involución, pero también una involución provocada por las plataformas, que vuelvo a enganchar un poco con el concepto inicial o esa postura durante la presentación que defendía claro, que cuando estamos en Facebook, en Instagram, en Flickr, en Pinterest, en Snapchat, en Spotify o cualquier otra plataforma, tenemos que seguir sus normas y nos guste o no, porque al final es suya, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que en este caso yo utilizaba mucho Hootsuite. De hecho, yo creo recordar que uso Hootsuite desde por lo menos el año 2007-2008, que es casi desde el principio. Utilizaba también en su momento TweetDeck, que me gustaba más que Hootsuite, pero como lo compró Twitter, pues ya lo descafeinó un poco. Pero yo he seguido utilizando Hootsuite y pagando una versión, la primera me parece que es el plan de 10 euros, dos usuarios y perfiles, 50 perfiles, una cosa así, y vamos, encantado de la vida. ¿Cuál es el problema? Que cada vez las plataformas me han ido llevando hacia sus propios Hootsuite, por decirlo de alguna manera. Me explico. Si yo tenía Hootsuite y tenía la ventaja de que podía publicar un mensaje simultáneamente en mis canales sociales, obviamente yo siempre recomiendo personalizar en función de la red social el mensaje que vamos a lanzar. Pero si voy a compartir un enlace, por poner un ejemplo, pues oye, yo seleccionaba todo y tiraba para adelante. Me ahorraba tiempo, era fácil, lo monitorizaba todo bastante bien con el formato de columnas. ¿Cuál es el problema?
empezamos ya a poner los límites a las cuentas de Twitter, empezamos a que si la API de LinkedIn no termina de ir bien para los grupos, empezamos a hacer una serie de cosas que al final dicen, ¿y para qué voy a utilizar yo Hootsuite, ¿no? Y de hecho, en mi día a día, como Pablo, que no con clientes utilizo más herramientas y demás, pero como Pablo tengo un uso nativo de las herramientas. Y de hecho, por ejemplo, Facebook se ha puesto las pilas un poco, creó valga la redundancia, el Creators Studio, donde pues, es un entorno donde podemos incluso programar contenidos para Instagram, que era una de las cosas que a la gente que nos dedicamos a esto pues era más engorroso porque tenías que buscar siempre herramientas también externas y a veces que si queda bien, que si no se previsualiza la imagen, bueno, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues se han ido poniendo las pilas, Twitter es más intuitivo también. Decir que al final yo creo que esa involución me ha llevado a utilizar las herramientas o las apps más nativas, perdón, de cada plataforma. Vale, bueno, pues muchas gracias. Yo creo que todos estos consejos los van a valorar un montón los participantes de este MOOC, los participantes de otras ediciones que estoy seguro que están viendo este vídeo. Y quería agradecerte de nuevo pues, el dedicarnos este ratito, el darnos tantos consejos, el abrirnos los ojos con muchas redes, conocer mejor tu empresa de Social Media Family, ¿no? Y el estudio que habéis hecho tan interesante, que recomiendo que le echéis un vistazo a todos los enlaces que voy a dejar asociados a esta presentación. Y nada, que te busquen también por las redes y se pongan en contacto contigo si quieren cualquier cosa, porque pues estoy seguro que se pueden hacer cosas muy interesantes. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias, ¿no? Pues Oriol, un placer, un saludo para todos nuestros alumnos. Como diría Jim Carrey en eso de Truman, buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no nos vemos luego. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, Hasta hasta luego. luego.